Los chamanes de México, volumen 2. Misticismo indígena. Por Jacobo Grimberg Silverbaum. Capítulo 6. Doña María de Mérida. Conocí a doña María Azcorra cuando una de sus discípulas, doña Sara, de Cancún, me habló de ella. Doña María reside en Mérida y allí trabaja como chamana, considerada como una de las más eficientes de la región. Diariamente, y sobre todo en los días en los que ofrece consulta, los martes y viernes, van a verla decenas de pacientes que buscan alivio para sus dolencias. En el resto de este capítulo, intentaré describir algunas facetas del trabajo de Doña María y su concepción de la realidad. Genealogía. Doña María de Mérida afirma que su capacidad curativa viene desde su nacimiento. Sin embargo, ella acepta que tuvo una serie de maestros que le ayudaron a darse cuenta de sus poderes y le mostraron cómo manejarlos. Uno de estos maestros, el principal para Doña María, es don Mateos May, un chamán yucateco que se dedicaba a la curación, utilizando hierbas. Esta chamana afirma que don Mateos May le enseñó a manejar lo que ella llama apertura de su cerebro. Este es un concepto sumamente interesante dentro del chamanismo y se refiere a la capacidad que tienen los chamanes de detectar información sutil por medio directos, como son sensaciones y el estado de su propia conciencia. Tener el cerebro abierto implica estar capacitado para recibir información en forma directa. En cambio, tenerlo cerrado implica poseer una baja sensibilidad en este tipo de detección informacional. El maestro de Doña María la localizó cuando ella empezó a manifestar señales de mediumnidad y consideró que esto significaba que ella tenía poderes curativos que debían ser propuestos, dado que la detección de esta mediumnidad ocurrió cuando ella no pasaba de los 12 años de edad. Don Mateos cerró el cerebro de Doña María y le dijo que ella trabajaría más adelante y que él sería su protector. En otras palabras, lo que este chamán implicó es que al morir él, su espíritu se conectaría con el cuerpo de Doña María y por medio de él ejercería su trabajo de curación. Lo anterior me lo dijo Doña María, y el relato con sus palabras está en la transcripción, al final de este capítulo. Doña María afirma que, tal y como este chamán le informó, así sucedió a su muerte. Doña María comenzó a penetrar en trances mediumnísticos y durante estos aparecía don Mateos para curar a los pacientes a través del cuerpo de ella. Por lo tanto, la genealogía de María Azcorra se remonta a su maestro, el que a su vez recibió enseñanzas de otros chamanes, de los que no tenemos noticia. El concepto de cerebro abierto. Como mencioné antes, uno de los conceptos más interesantes dentro de la concepción de la realidad de Doña María de Mérida es lo que ella llama el estado de cerebro abierto, el que se refiere, como ya dije,
a la capacidad hipersensible del chamán de recibir información proveniente de niveles sutiles de la realidad, niveles no visibles de la misma. El cerebro abierto, según Doña María, es hereditario y cuando se intenta forzar la hipersensibilidad asociada con él, produce consecuencias peligrosas. Su práctica resulta benéfica solamente cuando el don es natural. En su extremo, según ella, tener el cerebro abierto implica ser capaz de recibir el descarnado de un maestro o protector y permitir que este espíritu utilice el cuerpo de aquel que tiene el cerebro abierto para operar a través de éste. La condición de mediumnidad es entonces el resultado de la apertura cerebral, y Doña María no solamente afirma poseer esa capacidad de apertura, sino que la utiliza en sus procedimientos de curación. Procedimientos terapéuticos. Los días martes y viernes de cada semana, Doña María se sienta en una silla dentro de un cuarto donde abundan las veladoras prendidas y el olor a carbón e incienso. Cierra los ojos, se relaja e inmediatamente después cambia su personalidad y aparece su protector, el cual a partir de ese momento recibe a los enfermos que esperan en un cuarto contiguo. Cada enfermo pasa y pregunta acerca de sus dolencias y las posibilidades que tiene de curarse. El protector de Doña María responde rápidamente y da solución al problema. Dentro de las soluciones utilizadas están las hierbas de diferentes plantas y también con frecuencia medicamentos farmacéuticos o alopáticos. Cuando se le pregunta al protector, él responde utilizando el cuerpo de Doña María, cuya conciencia en ese momento se encuentra completamente separada de su cuerpo. Curación a distancia. Además de los procedimientos antes relatados, Doña María utiliza lo que bien podría denominarse terapia a distancia. En esta categoría de procedimiento, ella dice ser capaz de curar, proteger y desarrollar a cualquiera de sus pacientes, independientemente de la distancia física a la que se encuentren. En este procedimiento de curación a distancia, la invitan a viajar en lo invisible, acompañada de espíritus desencarnados que la guían. Cuando se le pregunta si este manejo terapéutico a distancia es realizado en conciencia de vigilia, Doña María refiere que generalmente, cuando ocurre, acontece en el sueño y a ella se le avisa de antemano que, por ejemplo, esa noche va a ocurrir un proceso de curación a distancia y que debe prepararse. Estos avisos precognitivos se los da su protector y la preparación que requiere consiste en tomar un vaso de leche tibia, acostarse a dormir inmediatamente después y pensar en el proceso que se iniciará cuando esté soñando. Durante estas curaciones a distancia, Doña María, junto con sus acompañantes, visitan a sus pacientes, detectan las situaciones que ocurren alrededor de ellos y los protegen de situaciones energéticas diversas. Velaciones. Uno de los procedimientos más utilizados por esta chamana son las velaciones. En ella se enciende una vela a la que se le coloca el nombre de la persona a quien va dirigida y después de este procedimiento se observa la flama, la que indica con sus movimientos
coloración y altura el estado de salud del paciente. En todo procedimiento de velación, Doña María aconseja que el chamán primero invoque espíritus positivos o de luz y después realice el proceso de protección y curación a distancia que se requiere hacer. Guardianes. Uno de los aspectos más esotéricos de Doña María Ascorra se refiere al uso de guardianes. Si un paciente llega con ella solicitándole protección para él y para su casa, Doña María hace una velación y pide protección para esa persona. A esa protección, Doña María le llama guardia y explica que la realiza un espíritu guardián al que se le invoca con la finalidad de que proteja al paciente. Conclusiones. Indudablemente, uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Doña María se refiere a su capacidad de entrar en estado de trance, durante el cual cambia su personalidad y realiza sus procesos terapéuticos, atendiendo a los pacientes que vienen a pedirle consulta. Otra de las características muy llamativas de esta chamana es su capacidad para realizar curaciones a distancia y proteger a sus pacientes, utilizando lo que ella llama guardianes espirituales. Por último, el concepto de realidad de Doña María Ascorra implica la existencia de un mundo paralelo al mundo humano, en el cual viven seres espirituales que realizan trabajos de curación, protegen a los pacientes, manejan energías y guían al espíritu de la chamana en viajes invisibles para visitar pacientes localizados en regiones remotas de Mérida. Tanto durante los trances mediumnísticos como en estas curaciones a distancia, la conciencia cotidiana de Doña María y su capacidad de evocar conscientemente y de manejar los elementos que ocurren durante estos procesos se vuelve totalmente limitada, puesto que este fenómeno de desaparición de la conciencia cotidiana y aparición de una conciencia alterna es muy común en la psicología autóctona mexicana. Convendría realizar una investigación a fondo, tratando de entender qué es lo que verdaderamente ocurre durante estas transformaciones de la personalidad y qué es lo que interactúa con la conciencia cotidiana del chamán, amplificándola o expandiéndola hasta lograr que ella maneje el mundo y la realidad en formas que serían totalmente imposibles para la conciencia convencional. La concepción de la existencia de espíritus invisibles, protectores o hermanos espirituales, que son los que realizan las terapias, mientras que el cuerpo del chamán está desligado de su conciencia usual, es interesante como posibilidad hipotética, pero pareciera ser una explicación demasiado simplista para poder abarcar toda la complejidad del fenómeno de conciencia alterna. Esta consideración de contacto con seres espirituales es, sin embargo, la explicación más usual y generalizada en el chamanismo mexicano. Pareciera que el chamán fenomenológicamente experimenta la existencia de seres localizados en un nivel paralelo, aunque invisible, de existencia y que siente experimentar un contacto con estos seres. Esta conclusión se desprende de todos los estudios hechos hasta la fecha, en los cuales los chamanes afirman que esto que acabo de mencionar es lo que acontece. Por lo pronto, la investigación acerca de este fenómeno deberá continuar en una fase de recopilación de información
para más adelante ofrecer una explicación del fenómeno que puede incorporar toda o la mayor parte de sus complejas facetas. Entrevista del 1 de enero de 1986. Sastun, Sastun. ¿Y esas de dónde vienen? La mayoría del tiempo, el Sastun se encuentra en una serranía. ¿En las montañas? En las montañas. En alrededor de Mérida, por ejemplo, digamos Uxmal, Chichen Itza, otros lugares donde existen serranías. Entonces la gente antigua, o sea, la gente maya, sabe que hacían excavar. Escarban toda la serranía y en medio se encuentran platos, tazas, potes, lo que usaron los mayas. Y entonces, en uno de los tantos, se llega a descubrir esa cosa, el sastún. No se compra. La persona que verdaderamente es un yerbatero es mentus, que les dicen. Entonces, prácticamente el don que trae el poder tiene que encontrar el sastun. Le tiene que venir completamente blanca. Entonces se asienta en una copa de cristal de boca chiquita. Cuando se pone la bola, se prende una vela, se reza unas plegarias, que es lo que los yerbateros conocen, invocando a la persona que trata de buscar. A la vuelta de las pláticas, de las plegarias, pues se presenta el espíritu de esa persona que se está solicitando, pues automáticamente el yerbatero se oriente como es esa persona, mala, buena, los aires, en base a lo que ve en la esfera, y eso es lo que usaban los mayas. Los meros yerbateros antiguos también usan. Eso usted no lo ha visto. Los antiguos yerbateros usan el hueso de un pescado que le dicen stun. Esto no se lo ha dicho ningún yerbatero. No, no, nadie. Es un hueso. Lo remojan entre anís, que es un licor muy ordinario, a las 12 de la noche. Usted claro que tiene que saber lo que va a rezar. No solo va a rezar, empieza usted el rezo, las palabras, las plegarias que los yerbateros utilizan. Le da usted vuelo a esa espina. ¿Cómo vuelo? ¿La tira usted? No, se va sola. ¿Desaparece? Sí. ¿Y las esferas también aparecen y desaparecen? No, el espino sí, se va, desaparece. Usted deja la copa de licor o una jicarita. ¿Conoce usted la jicarita? Una más chiquita. Deja usted el anís. A la hora que usted haya pedido que ese espino, ese shtun, vaya a su destino, donde lo esté usted ordenando, a las 24 horas regresa y le trae la puntita manchada de sangre. Esa es todo lo que el yerbatero trabaja. Y con las velas, doña María, Sarita me enseñó cómo distinguir el lenguaje de las velas. Por ejemplo, si la punta se parte en dos, ayer estuvimos viendo a uno de mis alumnos porque yo estoy muy preocupado, pues no sé cómo es su pensamiento. Nada más siento que me da desconfianza. Entonces le dije, ¿cómo le hago para saber cómo es su pensamiento? Y me dijo,
Vamos a hacer una velación. Prendimos la vela y la vela estaba dividida en dos. Pero sola se dividió o la dividió antes. No, no, solita. Ah, solita. Correcto. Entonces me dijo, es que su pensamiento siempre es doble. No puedes confiar en una persona así. Si la flama se inclina, quiere decir que la persona está chueca. Mire, cuando se prende, por ejemplo, esta mecha, cae para acá, forma un canal. Esa es muerte segura. ¿Un canal de parafina? Aquí prende esta vela. Aquí cae la mecha. ¿Se dobla la mecha? Sí, al caer la mecha, aquí forma un canal. ¿En la vela? En la misma vela. Usted levanta esa mecha, la corta, la vuelve usted a parar y sigue ardiendo. A los 15 minutos vuelve a hacer lo mismo. Y si en la tercera se vuelve a poner, vuelve a hacer lo mismo. Esa persona no se va a parar, se va a morir. Eso es lo de las velas. ¿Y cómo conecta usted la persona con la vela? Muy sencillo. Yo prendo una vela y en esa vela pongo el nombre de esa persona. Por ejemplo, Señor Jacobo. ¿Me pone usted mentalmente? No, lo escribo en un papel y se pega en la vela. Quiere decir que esa vela puede estar entre 50 velas, pero esa vela no se va a perder porque está su nombre suyo, de otras personas, y así, etcétera. ¿Y usted conecta también mentalmente? Bueno, pero no precisamente cuando estoy poniendo la vela. Si yo prendo la velación, yo nada más invoco al hermano, que es el que me sirve. ¿A su protector? Don José Mateos May. Es el protector que trabaja conmigo. Entonces cuando prendo esa velación, lo invoco a él y digo, esa velación es de fulano de tal. Hay que buscar esto y esto en esa persona. Ordeno. Entonces, está uno sobre la pista. A los 5 días me avisan de una persona que está muy enferma. Inmediatamente le pongo la velación que usted oye. A las 4 horas de haber prendido esa velación, se ve la mecha al fondo, pero la vuelvo a prender. Se vuelve a ahogar por tercera vez. La apago. Ya no va a continuar. La dejo reposar 20 minutos. Otra vez barbaridad. A los 20 minutos vuelvo a prender esa velación. Vuelve a hacer lo mismo. Le pongo 9 días de vida a esa persona. Si no llega exactamente a 9, 10 días se va y hasta le pongo la hora. Pero eso ya todo es espiritual. ¿Eso se lo dice su protector? Por ejemplo, si quiere avisarle algo a doña Sarita en Cancún. Bueno, sí, le pongo una velación y la nombro, pero no le aviso porque todavía no tiene fuerza su cerebro. Eso se hace cuando el cerebro ya está trabajando. ¿Se da usted cuenta? Ahora cuando su cerebro de esta niña ya tiene la facilidad que tengo yo solamente pienso, Sarita, hay esto,
hay esto otro, como que estoy platicando con ella, pero estoy nombrando al mismo tiempo su espíritu. ¿Su espíritu protector? No, el espíritu de ella. Lo estoy nombrando y le estoy explicando. Cuando ella despierte, ella ya sabe lo que ya le dije. Ah, eso mientras ella duerme. Sí. ¿Cómo me siente a mí? Te noto más tranquilo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted estaba con los malos vientos de allá, en su vista se reflejaba. En cambio, ahora no trae usted ese reflejo. Yo desde el primer momento cuando le vi tipo de siluetas. ¿En los ojos? Sí, en los ojos. ¿Y usted cómo explica que usted está haciendo ese trabajo? Bueno, pues, nosotros, o sea, mi manera de pensar, de entenderlo, no tenemos contacto con qué digamos, cómo estamos viviendo en ese mundo. Simplemente yo pienso o me doy cuenta que así es la realidad, que lo que nosotros hacemos con nuestros trabajos, porque la suerte, el don, ya lo tenemos. ¿De nacimiento? Sí, de nacimiento. Nada aprendemos, nada leemos, no tenemos nada a base de aprender. Esto nos nace en la cabeza. ¿Se da usted cuenta? Entonces, aquel negocio, aquel don que estamos trabajando, no nos lo manda el cielo, ni las estrellas, ni la luna. Es porque verdaderamente, como le acabo entonces de decir, nacimos con ese don y lo estamos ejercitando. ¿Usted cómo se dio cuenta de ese don? Yo me vine a dar cuenta a los 12 años, porque yo a toda hora me ausentaba en esa forma. A mí me acostaban a dormir, pues era chamaca yo. Cuando diga golpeando las 12 de la noche, durmiendo como un tipo de sonambulismo, abro la puerta de la calle, corro, me voy a la iglesia, me voy al mercado, me voy al parque, me voy al panteón, platico con las tumbas, corro, brinco y salto. ¿Con su cuerpo? Sí, pero yo no recuerdo. Regreso de la misma manera. Entonces mis padres se fueron fijando en lo inormal de mi conducta, porque no es una cosa normal. Entonces comenzaron a investigar a los yerbateros, y el yerbatero que me vino a poner la cura, el que yo me dejara de salirme, fue el hermano Mateos, el hermano que trabaja conmigo. ¿Él estaba vivo? Él estaba vivo entonces, en esa época. Entonces, él fue el que me curó y dijo, vamos a cerrar provisionalmente su cerebro. Será mi materia con el tiempo. Entonces, pasados unos años, murió él. Entonces, su espíritu se quedó conmigo. Cumpliendo 12 años, perdí a mi madre. Quedé huérfana. Me llevaron a casa de un médico. Oiga usted, ¿eso cómo se puede analizar? Entonces me fui en casa de En paz descanse. También ya murió. Este Manuel Contreras, un gran médico, un gran ginecólogo. Me llevaron a trabajar. Pongamos de gatita, estar con ellos trabajando, que era madrina de uno de mis hermanos,
Me entregaron, me dejaron allí. Creo que a los 6 o 7 meses, ya no recuerdo, se aproximaba un carnaval y en la noche de martes de carnaval yo estaba durmiendo. El doctor y la esposa no sabían lo que yo era, el don que yo traía. Una madrugada nada más escuché que el doctor dijo que me hiervan la riñonera, que me hiervan las agujas. Cesárea inmediatamente. Se presentaba un prematuro. La esposa del doctor se levantó. Sonaron jeringas e instrumentos y ya no supe más. No vi y no oí. Fue cuando el doctor Manuel Contreras se enteraron de lo que yo era, porque en ese momento me levanté, mi cuerpo incorporado con el protector. ¿Ya había muerto? Ya había muerto años antes, pero como era un gran yerbatero, él al morir siguió él su espíritu, sus grandes poderes, como hasta esos santos presentes. Entonces me levanté, se manifestó, que lo llamamos vulgarmente. Esto es así, eso es asado. Eso es mirado. Se compuso el parto, nació el chamaco, no hubo cesárea, no hubo más nada, un milagro y se acabó. Desde luego empezaron con que esta muchacha, esta niña, esta criatura, y empezaron las investigaciones. Entonces hablaron con el finado de mi papá y se lo informaron, que yo era muy pequeña cuando empezaron a notar algo inormal en mí. Entonces, otra cosa. Este hermano José Mateos, que es mi protector, hacía muchísimos años que conocía a mi familia. Dice que cuando faltaban 24 horas para que yo naciera, lloré en el vientre de mi madre y él le daban asistencia en mi casa. Entonces, cuando eso sucedió, lo mandaron llamar, que vivía enfrente, y le dio la finada de mi mamá. Me sucedió esto. Pegó un grito terrible, como si ya hubiera llegado al mundo. Cállate, no digas nada, no se lo cuentes a nadie. Mira, búscate una botella, 1 litro, sí, es verde mejor. Las lavas, las llenas de agua y pan, pan, aquí las vas a enterrar en el secreto, porque para esas cosas es mucho secreto. ¿Por qué era una botella de agua? Cuando yo tenía 2 años, jugando saqué esa botella de agua. Le volvieron a avisar porque estaba cerca, estaba familiarizado con nosotros, con mis padres. Figúrese usted, le va muy bien con todo y la tapa. Se lo va a dar a tomar y esa agua que enterró antes de que yo naciera, me lo tomé yo. ¿Usted sabía que el huevo de Viernes Santo que se ova se seca? No, pues están muy atrasados sus menes. Ninguno de sus menes se lo ha conversado. Ninguno. Usted le falta mucho todavía. El huevo que se ova mero Viernes Santo se vuelve polvo, porque el Viernes Santo es un día muy sagrado y lo que dice la Biblia en la vida de Jesús existió, porque el huevo de Viernes Santo se seca y los huevos que se ovan cualquier otro día se pudren. ¿Se da usted cuenta? Pero, ¿y qué tiene que ver con la botella de agua? Es como si dijéramos la botella de agua al huevo de Viernes Santo.
porque al enterrar el agua desde que yo lloré, lo saqué a los 2 años todavía. ¿Por qué no se secó? Se debería haber secado. No, porque si estaba bien tapada, ¿no? Se seca. Usted puede dejar una botella de vino años. Se seca, don Jacobo. No, si está bien tapada. Ah, bueno, si está bien lacrada. ¿Y por qué cuando el hermano trabaja no se da cuenta usted? Porque es muy sencillo. Yo presto mi cuerpo, mi materia. Lo que trata el hermano, yo no puedo hacerlo, porque no puede haber dos formas de estar incorporada, oyendo o sabiendo. Pero usted, ¿a dónde se va o qué pasa? En ese momento, pues quién sabe a dónde agachará mi espíritu. ¿Usted no sabe a dónde se va y cómo aparece el hermano? ¿Cómo aparece el hermano? En ese momento comienza a hablar una tercera persona. Ella se relaja y está descansando. Usted se da cuenta cómo el cuerpo se relaja y no hace ruidos, respiraciones, pero muy fuertes. Cuando entra, entra. Cuando sale, sale. ¿Y usted cómo se siente? Yo en ese momento no siento nada. Es como dormir. Dormir. ¿Y usted no le ha dicho al hermano que la deje de ver? No, porque a mí no me convendría, porque entonces se llega a una mala impresión, los nervios, aunque estoy muy protegida, pero de todos modos, cuando estoy con él soy otra, y cuando estoy sola. ¿Y a usted no le da coraje que usen su materia? No, sinceramente no. Como que no importa. Es como dormirse. Y cuando usted despierta, ¿se siente bien? Ni el tiempo que me lleve sentada, ni lo que platico, ni lo que hizo, ni lo que dijo, nada. No me acuerdo de nada. Yo me ausento completamente. ¿Y eso le sirve a usted? Mucho. ¿De qué le sirve? Muy sencillo. Porque vivo con una gran confianza. Yo nada más confío en él. Si yo salgo a la calle y aquí un pozo, y yo me voy a botar y me voy a salir y no me va a pasar nada, porque sé que él está conmigo. Bueno, él está aquí. Yo siento algo. Cada vez que vengo a verla a usted, siento fuertísimo. Es por el fluido que yo tengo. La siento a usted fuertísima, porque es el fluido que tengo. Es el fluido de los protectores. Pongamos él y otros que me visitan. Mire, hay muchas gentes que dicen que es muy peligroso hacer eso. ¿Sabe usted cuándo es peligroso, señor Jacobo? Cuando lo está uno inventando, cuando lo está uno reforzando para hacerlo, no está uno seguro. Pero si uno va a hacer una cosa o digo una cosa o voy a hacer una cosa, yo estoy segurísima de lo que estoy haciendo porque sé que no me van a desamparar. Ahora, esas personas que se forzan a incorporarse, que se forzan a llamar un espíritu para que se les abra el cerebro,
Pues entonces, pues sí es que es muy peligroso, porque pueden quedar dementes. O sea, ¿usted dice cuándo es natural? De nacimiento. Olvídate. ¿Y qué hace cuando está el hermano? Él curar, recetar, sobar, platicar con la gente, informar lo que le pregunten sobre enfermedades. ¿De medicina? Medicina de farmacia. Ah, ¿de farmacia? Aquí ya no se utilizan casi hierbas. Ya es de farmacia, doña María. ¿Cómo es la vida espiritual? Pues más o menos, señor Jacobo, como vivimos nosotros. Nosotros morimos. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo muere, pero nuestro espíritu no. Entonces, nuestros espíritus están vagando en la tierra, como cuando estamos andando materialmente. Pero algunos se van o todos se quedan en la tierra. Sí, hay un lugar según la indicación de los hermanos o de los protectores. Hay algunos, los buenos se quedan, los malos se van al infierno, que es una cárcel espiritual de ellos, donde encarcelan a los espíritus malos. Ahora los espíritus buenos son los que se quedan en la tierra, como digamos nosotros. ¿Y los protectores? Algunos dicen que los protectores vienen de otros planetas. Sí, por ejemplo, los protectores son siempre hermanos espirituales. Un gran protector dicen que viene de Júpiter. Se llama Ingelsman. ¿De Júpiter? ¿Cómo se llama? Engelsman. Pero en Júpiter, ¿con qué cuerpo vivía? Pues eso es lo que precisamente no hemos tomado interés para sacarlo en claro, pero sabemos que de ese planeta viene. ¿Y su protector lo conoce él? Sí, claro, es de su agrupación. Ah, es una agrupación. Sí, se agrupan. Es muy largo para pensar y estudiar y analizar todo eso. ¿Y hay muchas agrupaciones? Uy, sí. Él mismo recomienda también que cuando falta 5 minutos para las 12 de la noche, la tierra queda en silencio. Todos los buenos van a hacer un informe, posiblemente ante Dios o ante el guía espiritual, el gobierno de ellos, porque también los hermanos espíritus tienen su gobierno, tienen una persona que les pone una ley o les ordena más o menos. Esa es la vida de los espíritus. Y cuando trabaja su protector, ¿qué es lo que principalmente hace? De todo. ¿Le pueden venir gentes con fracturas, tumores, de todo? Si es un tumor que se pueda deshacer a base de velaciones. ¿De velaciones? ¿Y las velaciones llaman a otros protectores? No, las velaciones es como las que he hecho en su rancho para quitar influencias negativas. No voy a ir yo personalmente, pero sí va a ir mi espíritu, su espíritu de él y otros espíritus. Ah, entonces es su espíritu. Lo utilizan. Pero ¿ahí se da usted cuenta? Más o menos, muy pocas veces. Ah, si por ejemplo en la noche usted se puede ir. No. Si yo me duermo a las 9 o a las 10 de la noche, a mi espíritu se lo pueden llevar hasta Italia. Pero usted
¿No recuerda bien lo que pasa? No, claro que no. Pero cuando ellos piden, se les avisa la materia. Se toma un vaso de leche. Ahora, en la noche a viajar. ¿Y si usted quiere hacerlo sola? No, sin el poder de ellos no. Tiene que ser con el poder de ellos. ¿Qué le parece? No, pues, muy interesante. Muchísimas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Don Antonio, de Quintana Roo.